Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 14 de agosto les doy la bienvenida al episodio número 325 en el que vamos a hablar de innovación y progreso, particularmente de por qué el progreso y cómo países que innovan crecen y se vuelven más ricos. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Un aviso parroquial antes de arrancar, comentarte que el próximo 28 de agosto vamos a estar dando junto a Noelia Rostán una charla sobre el mundo de las finanzas, de la gestión financiera en las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Fraiventos. 28 de agosto en la ciudad de Fraiventos, entrada 100% gratuita. Si sos de ahí o conocés gente que sea de Fraiventos, de Mercedes o de la zona, que nos escriban y te decimos cómo sumarte. 28 de agosto en la ciudad de Fraiventos. Y ahora sí, como decía, hoy quiero hablar de una de esas cosas que tenemos capaz que incorporada, pero que rara vez nos ponemos a pensar, lo que es el progreso, la innovación, de dónde vienen, qué significan realmente. Si una persona nacía hace unos 500 años, probablemente iba a morir en un mundo bastante parecido al que habían conocido sus padres. Obviamente podían cambiar los gobernantes, podían haber guerras, pero la vida cotidiana evolucionaba lentamente y no existía esta idea de que hoy tenemos tan naturalizada de que nuestros hijos probablemente vivan en un mundo muy diferente al nuestro. Vamos a pensar en alguien, por ejemplo, que nació en el año 1950, ¿no? Mi padre, por ejemplo, nació en el año 56, 1956. Papá, básicamente, en su vida vio masificarse los viajes en avión, la televisión, la computadora, el internet, los teléfonos celulares, los smartphones, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Incluso, papá nunca trabajó en tecnología, pero su forma de comunicarse, su forma de comprar, su forma de trabajar, de informarse, de viajar y de entretenerse, obviamente cambió varias veces durante su vida. O sea, el cambio que vivió es increíble, es tremendo en pocos años, ¿no? Entonces, la pregunta interesante detrás de todo esto es, ¿por qué durante miles de años el progreso económico fue tan lento y de repente, durante los últimos 2 siglos, empezamos a producir cambios cada vez más rápidos? Y no es una pregunta boba, porque de hecho el premio Nobel de Economía del año pasado fue otorgado, el 25, fue otorgado a 3 personas precisamente por sus trabajos para entender cómo la innovación puede generar crecimiento económico sostenido. Entonces, puede ser un disparador para este episodio, porque en definitiva estamos hablando de que básicamente una de las fuerzas que mejor explica por qué hoy vivimos muchísimo mejor que nuestros antepasados, digamos, ¿no? Y por qué algunos países consiguen enriquecerse mientras que otros se quedan durante décadas en niveles de productividad relativamente bajos. Así que bueno, como siempre, empecemos como todo comenzó, recorrer la historia desde bastante atrás. Entender qué tiene de particular la capacidad humana de acumular el conocimiento y de ver cómo la innovación terminó entrando en la economía y después aterrizar capaz que la discusión acá en Uruguay. Así que bueno, vamos por parte. Cuando hoy escuchamos innovación, es bastante probable que pensemos en Silicon Valley, en Nvidia, en IA, inteligencia artificial, biotecnología y demás. Pero innovar es mucho más atrás que todo eso, ¿no? Básicamente, el ser humano en la edad digamos, de hace muchísimos millones de años, fabricaban herramientas de piedra. Y aunque visto de hoy puede parecer algo básico, pero ahí tenías una idea que es, no tenemos por qué depender exclusivamente de las capacidades con las que nacimos. Podemos
armar algo que nos ayude a mejorar. Si no puedo cortar algo con suficiente facilidad, bueno, fabrico una herramienta. Si no puedo mover algo, bueno, invento un mecanismo que me permita hacerlo. Si necesito almacenar algo que no puedo retener en mi memoria, bueno, se puede escribir. Entonces, de alguna forma, es siempre lo mismo, ir construyendo herramientas que amplíen la capacidad del ser humano. Pero lo mejor de esto no es solo eso, sino que podemos transmitir lo que hacemos entre generaciones y esto se va mejorando. Una generación descubre una forma de hacer algo y la siguiente no tiene que volver a descubrir lo nuevo. Aprende esa técnica, eventualmente la mejora y entrega una nueva versión a la generación que sigue. Pensemos, por ejemplo, en un celular. No se podría hacer completamente solo partiendo de cero. Teníamos que descubrir primero la electricidad, desarrollar semiconductores, inventar sistemas de telecomunicaciones, batería, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, quien hoy desarrolla una app para un teléfono no sabe, o sea, no necesita precisamente tener que fabricar un transitor. Puede arrancar ya con la infraestructura disponible. Entonces ahí está buena parte de nuestra ventaja como especie. Somos bastante limitados individualmente, pero en el correr de los años tenemos una capacidad tremenda para construir sobre el trabajo que otros hicieron anteriormente. Ahora bien, si esto pasa hace un montón de tiempo, ¿por qué el crecimiento económico demoró tanto en aparecer? Bueno, durante un montón de tiempo existieron inventos y avances técnicos, pero muchas veces eran conocimientos bastante prácticos. O sea, una persona sabía que determinada técnica funcionaba porque le había aprendido otra. O sea, te enseñaron a hacer fuego con 2 piedritas, pero básicamente lo aprendiste de generación en generación, ¿no? Ahora, con la revolución científica se empezó a desarrollar algo distinto, que es cuando uno no solamente sabe que algo funciona, sino que empezás a entender por qué funciona. Es decir, no solo te enseñaron a hacer fuego, sino te enseñaron cuáles son los fundamentos para que eso suceda. Entonces, justamente, combinados esas dos cosas, el aprender la practicidad de una técnica, de entender el por qué, hace que la innovación se vuelva acumulativa de una forma mucho más potente. Por ejemplo, la revolución industrial, generalmente se cuenta cuando alguien te habla de la revolución industrial, te va a hablar de la máquina a vapor, del ferrocarril, del tren, pero capaz que tenemos que verlo como un cambio de velocidad en la economía. Una máquina a vapor no era solamente una máquina tremenda, era importante porque permitía producir de otra manera. El tren no era solamente un nuevo tipo de vehículo, era algo que reducía el costo de transportar personas y también mercadería. Entonces, cada una de estas tecnologías aumentaba lo que una persona podía producir con la misma cantidad de tiempo y recursos. Entonces, cuando hablamos de productividad, estamos hablando en términos fáciles de cuánto valor podemos generar con los mismos recursos que utilizamos. Grábense esto porque investigando para este episodio me quedé pensando en mucha cosa. Yo aprendo un montón también para mi empresa. Recuerden, productividad es cuánto valor podemos generar con los recursos que tenemos, con los mismos recursos. Y un país no se vuelve rico simplemente porque la gente trabaja mucho tiempo. Para volverse rico, esas horas tienen que producir cada vez más valor. Entonces, una persona puede trabajar exactamente 8 horas en dos lugares distintos y tener resultados totalmente distintos, porque va a depender de la maquinaria que utiliza, la formación que tiene, la infraestructura disponible y un montón de cosas más. Por eso las economías más productivas pueden pagar salarios más altos, sin que eso necesariamente implique que alguien esté trabajando más duro. Muchas veces lo hacen con mejores herramientas y de organizaciones mucho más eficientes. Y acá donde se vincula la innovación y la riqueza. Cuando encontramos una forma de producir más con los mismos recursos, aparece un excedente, algo que sobra. Y eso que sobra, ante un caso A y B, tienen los mismos recursos, pero una produce de otra forma, con los mismos recursos, le sobra, y eso se transforma en salarios, en ganancias, en inversión y también en recaudación para el Estado, ¿no? Porque no nos olvidemos que todo lo que pagamos de impuestos es un círculo vicioso, vuelve al Estado y en teoría, aunque muchos piensen que no, en teoría debería reinvertirse y volcarse de nuevo al sistema.
Entonces, si ese proceso se realiza durante muchos años, la diferencia entre los países termina siendo muy grande. Hasta acá todo bien. Inventamos cosas, producimos más, vivimos mejor. El problema es que el progreso tiene ganadores y perdedores. Investigando para este episodio encontré un señor llamado Joseph Schumpeter, no sé cómo se pronuncia, pero por ahí, que entendió esto de una manera muy clara y desarrolló un concepto que le llamó destrucción creativa. Y la idea es que la competencia verdaderamente transformadora no ocurre solamente cuando dos empresas venden el mismo producto y una lo hace más barato, sino cuando aparece una forma distinta de hacer las cosas. Netflix, por ejemplo, el caso de Netflix con Blockbuster, que hemos hablado muchas veces en estos episodios, cambió la forma en que la gente consume contenido, o sea, no hizo un videoclub más eficiente. El celular inteligente, el smartphone, no fue solamente un teléfono mejor que otros. Lo que agarraron es básicamente hicieron una conjunción de muchos otros dispositivos, la cámara, el GPS, el reproductor de música. Me acuerdo de tener unos reproductores MP3 chiquitos, redonditos, que iban por fuera del teléfono, que no tenían nada que ver. Entonces armaron un conjunto de dispositivos en uno solo. Entonces, cuando todas estas cosas ocurren, se crea mucho valor para el consumidor, pero al mismo tiempo hay determinadas empresas, tecnologías o personas que pierden trabajo. Y cuando miramos hacia atrás, creo que estamos todos de acuerdo en que adaptar las nuevas tecnologías estuvo bueno. Todos estamos de acuerdo que está bueno tener el dinero digital y no tener que estar todo el tiempo ir a cobrar al banco y que el cajero automático ayuda. El tema es que cuando se está viviendo la transición, en ese momento siempre hay un quilombo, roces, problemas y demás. No sé, todos estamos de acuerdo, capaz, los que tenemos vehículo, que cuando hacemos ruta está bueno que el peaje se cobre solo y que nosotros podemos pasar prácticamente sin tener que frenar siquiera. Es como que. Pero cuando estaban echando gente de los peajes, bueno, había mucha gente discutiendo si eso no sacaba trabajo. Entonces, si una tecnología amenaza el negocio que nos da de comer, es lógico que vamos a intentar defenderlo. Si una automatización puede reemplazar alguna de nuestras tareas, también nos va a generar preocupación. Entonces, el desafío de la sociedad está en manejar esta transición sin poner palos en la rueda. Si cada vez que aparece algo nuevo protegemos indefinidamente lo anterior, terminamos frenando la productividad. Y bueno, después de mi amigo Joseph, también aparecieron otros economistas que ayudaron a entender mejor este proceso. Algunos mostraron, por ejemplo, que acumular capital es fundamental para crecer, pero hay límites. Si una persona está cavando un hueco con las manos y le damos una pala, probablemente aumenta la productividad. Estamos todos de acuerdo. Ahora, si le damos 10 palas, no necesariamente va a hacer producir 10 veces más. Entonces, en algún momento necesitamos mejorar la herramienta, el proceso o el conocimiento que hay detrás. Investigando también para este episodio, también encontré algunos economistas que hablan de este tema y dicen, por ejemplo, que los bienes físicos son rivales, ¿no? Si yo estoy utilizando una máquina, vos no podés usar la misma máquina, porque la estoy usando yo. Pero con el caso de las ideas funciona distinto. Si yo te explico mi idea, ahora sí podemos usarla las dos. Entonces, eso permite que el conocimiento se reproduzca a un costo muy bajo. Desarrollar un software puede costar un montón de plata, pero distribuir una copia de ese mismo software es prácticamente nada. Diseñar una tecnología puede llevar años de investigación, pero una vez que ese conocimiento está, se puede difundir fácilmente. Por eso hoy, en las economías modernas, se depende cada vez de activos que no necesariamente son físicos, software, propiedad intelectual, procesos. Entonces, si miramos a los países, por ejemplo, que hoy lideran los rankings de innovación, van a aparecer países como Suecia, Suiza, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Dinamarca y demás. Obviamente sería requete contra fácil decir que son ricos porque innovaron. Pero la relación también funciona al revés. Un país rico tiene más recursos para financiar educación, universidades, investigación, infraestructura. Y buenas instituciones de este tipo y educación ayudan a generar empresas productivas. Las empresas productivas generan más recursos, parte de esos recursos se vuelven al Estado y se vuelve a invertir en conocimiento, innovación y demás. Entonces es
nuevamente un círculo constante. Corea del Sur, por ejemplo, es un caso bastante particular porque muestra que este camino también se puede construir. Hace algunas décadas no eran la potencia que son hoy. Durante mucho tiempo su estrategia era absorber tecnología, justamente desarrollada en otros lugares, aprender esos procesos, desarrollar empresas que exporten para afuera y mejorar justamente sus productos. A medida que fueron acercándose a lo que hacen los países más avanzados, copiar todo eso dejó de ser suficiente. Entonces, para seguir creciendo, necesitó justamente empezar a generar conocimiento propio. Y hoy, empresas como Samsung o Hyundai compiten en mercados globales, donde la tecnología es parte central de la ventaja competitiva. Por tanto, y pensando más acá en nuestro país, innovar no es solo que desde el primer día tengamos que inventar algo que nunca pasó. A veces el camino empieza aprendiendo a utilizar mejor lo que otros ya inventaron. Entonces esto ayuda a entender el problema también en América Latina. Un país pobre puede crecer bastante mediante mecanismos relativamente conocidos, puede construir infraestructura, mejorar educación, atraer inversión y mover trabajadores hacia cosas más productivas. Y ese proceso va a generar un aumento de los ingresos. El problema aparece cuando los salarios empiezan a subir. Entonces este país ya no puede competir exclusivamente porque tiene mano de obra barata, porque va a haber otros países con costos menores. Pero todavía tampoco desarrolló las capacidades necesarias para competir con las economías más avanzadas, porque hizo algo más eficiente, pero justamente no cambió la forma en la que se hacen las cosas. Entonces cuando llegó al límite de la eficiencia, se quedó ahí. Entonces ahí parece el problema, queda en la mitad. El Banco Mundial, por ejemplo, plantea una forma interesante de pensar esta transición. En una primera etapa, los países necesitan fundamentalmente inversión. Después, necesitan sumar incorporación de tecnologías que ya existen. Y cuando se acercan al límite de la frontera tecnológica, necesitan agregar una innovación propia. No todos los países necesitan inventar todo. Y ni siquiera dentro de un país todas las empresas tienen que estar haciendo investigación. Para la mayoría probablemente sea muchísimo más importante incorporar rápidamente la tecnología existente y utilizarla bien. Entonces, en Uruguay Uruguay estamos clasificados como una economía de ingresos altos, pero no necesariamente tenemos niveles de productividad comparables con los países más avanzados. En el índice, por ejemplo, mundial de innovación, en 2025, Uruguay aparece bien dentro de la TAM, pero bastante más atrás cuando nos comparamos con el conjunto de las economías de ingresos altos. Bien, y acá un tema. Estamos mejor posicionados en los recursos disponibles para innovar que en los resultados que después tenemos. Entonces, parte del problema no consiste solamente en conseguir más plata, sino en transformar lo que ya tenemos en actividad económica. Según ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay invirtió en el 2023, por ejemplo, unos 548 millones de dólares en investigación y desarrollo. Es cerca de un 0,7 del PBI, bastante menos en proporción de lo que destinan varios países que lideran en innovación. Pero podemos aumentar muchísimo el presupuesto destinado a investigación y no necesariamente llegar a la productividad que queremos llegar. Porque si ese conocimiento después no encuentra una forma de llegar a las empresas, pasa lo mismo. Necesitamos investigadores entonces, pero también necesitamos empresas que puedan trabajar con los investigadores. Y acá te pregunto, ¿en tu empresa tenés gente externa, investigadores propios o externos trabajando? ¿Cuánto invertís en investigación y desarrollo? Necesitamos conocimiento, pero también necesitamos empresas capaces de transformar ese conocimiento en productos. Necesitamos capital para financiar proyectos y necesitamos un mercado donde esos productos puedan venderse. En un país chico como nosotros, también la última parte de estos productos donde puedan venderse es importantísima. El mercado uruguayo no tiene escala suficiente para sostener una gran cantidad de empresas innovadoras de gran tamaño. Si en Uruguay aparece una empresa que desarrolla algo que es súper competitivo, tarde o temprano tiene que venderlo afuera. Por eso, innovación y apertura al mundo para nuestro país están estrechamente relacionadas. Por otra parte, tenemos 3 millones de habitantes. No tiene sentido pretender competir simultáneamente en todas las fronteras
O sea, no podemos atacar todo, ir al límite de todas las tecnologías. No necesitamos crear un procesador que le gane a Nvidia, ni desarrollar una red social que vaya contra Meta. Hay áreas donde se puede producir conocimiento propio y tiene sentido intentar, pero en otras, capaz que la oportunidad está en adoptar rápidamente las tecnologías que desarrolla el resto del mundo. Y yo creo, por ejemplo, que la IA, la inteligencia artificial, es un ejemplo. El mayor impacto que puede tener la inteligencia artificial en Uruguay, no sé si va a venir de una empresa que le compita a OpenAI, sino conseguir que miles de estas empresas uruguayas utilicen bien estas herramientas. Hoy en todas mis empresas, en Crowder, en el Club Inversor, en mi empresa de limpieza, estamos utilizando inteligencia artificial. Estoy medio enfermo, al punto que cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en la empresa de limpieza estoy usando inteligencia artificial para reclamar los pagos. O sea, después de una cierta fecha, le pido a la inteligencia artificial que le diga a las empresas que no me pagaron que le reclame y que le rompa el huevo. Entonces, nada, eso es algo que antes hacía yo. Entonces, yendo a estos temas, si un estudio contable puede automatizar tareas administrativas y atender más clientes con el mismo equipo, aumentó la productividad. Si una empresa de logística puede planificar mejor las rutas, también. Si una industria mejora sus controles o un productor agropecuario procesa mejor la información, entonces lo mismo. No inventaron una empresa que le compite a Microsoft. Están utilizando una innovación para producir mejor. Ahora bien, adoptar tecnología tampoco es comprar cosas nuevas. Una empresa puede gastar mucha plata en software y continuar trabajando exactamente igual de mal. Si el proceso está mal diseñado, digitalizarlo no te soluciona el problema. Y esto es importante porque muchas de las innovaciones más importantes de la historia empresarial a veces no fueron grandes inventos de tecnología. Toyota, por ejemplo, desarrolló nuevas formas de organizar la producción. Amazon transformó procesos logísticos. Mercado Libre construyó, por ejemplo, un modelo adaptado a problemas bastante particulares de la TAM, integrando el comercio electrónico, los pagos y la distribución. Entonces, la innovación puede ser una tecnología, pero puede ser, ojo, que puede ser también una forma mejor de organizar la empresa. Y en todo esto, porque hablamos de un montón de cosas hermosas, pero no hablamos de dinero, porque innovar cuesta. Y cuanto más cerca estamos de la frontera tecnológica, o sea, de donde vamos a hacerlo más disruptivos, más caro es. Y hay investigaciones que requieren años antes de producir resultados, ¿no? Muchos terminan fracasando. Una empresa puede gastar cientos de millones de dólares en un producto que nunca llega al mercado, o gastarse cientos de millones de dólares investigando algo, sacarlo y que le vaya horrible. Ya lo vimos en el episodio donde hablamos de las pérdidas millonarias de Meta, ¿no? Una economía que quiere innovar necesita permitir justamente esta experimentación y está. Y hay veces que el riesgo va a hacer que algunos proyectos van a desaparecer y solamente algunos pocos van a crear muchísimo valor. Un caso, investigando también para este episodio que encontré, la empresa ASML. Es una empresa de Holanda que fabrica equipos de litografía utilizados para producir algunos de los semiconductores más avanzados del mundo. Las máquinas de esta empresa son extremadamente complejas y alrededor de ellas existe una acumulación de conocimiento desarrollada durante décadas. En 2025, esta empresa facturó aproximadamente 32.700 millones de euros y destinó unos 4.700 millones a investigación y desarrollo. Si lo comparamos con Uruguay, solamente para dimensionar el tamaño de estas inversiones es súper interesante. Una única empresa puede gastar mucho más que nosotros, un país entero. Entonces, no todo se puede hacer en todos lados. Algunas tecnologías requieren concentraciones enormes de capital. Y ASML, esta empresa, también es una muestra de que hay innovaciones cuyo principal valor consiste en ser infra para que otros innoven, ¿no? La empresa no fabrica el teléfono que nosotros compramos ni la IA que usamos. Fabrica parte de la infraestructura necesaria para que puedan producirse los chips sobre los que corren todas estas tecnologías. El caso de Nvidia, durante muchos años esta empresa era conocida porque fabricaba tarjetas gráficas para juegos. Pero ¿qué pasó? Los GPUs tienen una capacidad especialmente utilizada, justamente las tarjetas gráficas, para realizar muchos cálculos en paralelo. Y eso terminó siendo fundamental para el desarrollo de la IA de hoy día.
La compañía, además, o sea, Nvidia había hecho un ecosistema de software alrededor de sus chips, por lo cual cuando explotó la demanda de la inteligencia artificial, estaba como en el momento justo, en el lugar justo indicado, y en el 2026 superó justamente los 215 mil millones de dólares de facturación, una locura. Entonces es un ejemplo de cómo una tecnología que capaz que la pensaron para una cosa termina siendo fundamental para otra. Sin embargo, todo es muy rápido, la misma tecnología, y esto lo dijimos creo en el episodio anterior o en el otro, no toda la estrategia que te llevó hacia un lado sirve siguiendo de por vida. A veces hay que acostumbrarse a cambiar. Y esto es lo mismo, no toda tecnología innovadora te va a durar para siempre. Justamente la innovación va a tener que transformarse en una nueva innovación. Hay que seguir, ¿no? No todo lo que te llevó hasta donde estás hoy te va a servir para... Capaz que mañana en Nvidia, por ejemplo, le aparece una arquitectura tecnológica mejor y adiós todo. Y acá viene un poco la parte de inversión del episodio, ¿no? Invertir en innovación está buenísimo, pero también es una cosa súper peligrosa. Porque que una tecnología vaya a cambiar el mundo no significa que todas las empresas de inteligencia artificial, por ejemplo, son una buena inversión. Internet, por ejemplo, cambió la economía, pero en su momento estuvo la burbuja de las .com y muchos inversores se pegaron un palo terrible, perdieron fortunas. Podemos estar absolutamente en lo correcto sobre el futuro de una tecnología y también equivocarnos cuando compramos una acción porque la compramos carísima. Lo hablamos en el anterior, lo hablamos en el SpaceX, lo hablamos en varios episodios. Por eso cuando analizamos una empresa tenemos que siempre hacer la misma pregunta. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué tan difícil es copiarla? ¿La inversión en investigación termina produciendo negocios rentables para la empresa? ¿Existe un riesgo de que esta tecnología de un día para el otro desaparezca? Y acá una pregunta media jodida. ¿Está dispuesta la empresa a destruir su producto actual antes que lo haga otro? O sea, cuando una empresa construyó durante años un negocio que le daba mucha plata, naturalmente lo quiere proteger. El problema es que el mercado no siempre va por ese lado. Entonces, por ejemplo, Apple aceptó que el iPhone iba a partir al medio del iPod, porque entendió que el teléfono probablemente terminaría, el smartphone, lo iba igualmente a destronar. Microsoft tuvo que transformar un negocio que siempre fue alrededor del software tradicional para transformarse mucho más hoy en un negocio de servicios en la nube. Entonces creo que la verdadera dificultad para una empresa consolidada muchas veces no está en detectar una nueva tecnología, sino en aceptar que esa tecnología te amenaza todo lo que hoy creaste, ¿no? Y para cerrar, pensando acá en Uruguay, es más simple de lo que parece capaz. Necesitamos conseguir que las empresas que ya existen incorporen tecnologías y mejores procesos. Necesitamos conectar más el conocimiento científico. Y esto parecen todas frases hechas, pero la realidad. Este, necesitamos conectar el conocimiento científico con la producción, entender el por qué hacemos lo que hacemos, crear condiciones para que las empresas que consiguen construir algo súper interesante, escalen y vendan. Si ustedes ven todas las instituciones que tienen que ver, nosotros estamos con Cauder en Cubo y Tabú y miraba de cómo Cubo mira absolutamente todo el tiempo para afuera para ayudar a sus propias empresas. Y en algunas áreas podemos intentar estar cerca de la frontera tecnológica y en otras no es mucho más rentable aprender rápido y adaptar bien. Entonces, los países que consiguen aprender, incorporar conocimiento y transformar ese conocimiento en justamente en una mejor forma de producir, van a tener ventaja. Y para nosotros, los inversores, la innovación también nos deja un aprendizaje, que es que las empresas que hoy parecen imposibles de reemplazar pueden ser justamente las que mañana enfrenten una nueva tecnología que les cambie totalmente las reglas de juego. Salvo que sean empresas que logren adaptarse rápidamente y volver a innovar. Y nuevamente, empresas que estén dispuestas a tirar todo lo que crearon para crear algo nuevo antes que otros. Pónganse a pensar en esto para sus propios negocios. Ustedes crearon algo que les da de comer, pero ven que ese algo tiene fecha de muerte. ¿Qué tal si lo matan a ustedes y crean algo
y arrancan a crear algo, son los innovadores ustedes. No sé, se la dejo pensando. Con esto nos despedimos, nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.